No debemos cambiar nuestra libertad por la ilusión de una protección total. Thomas Jefferson. Vamos a hablar de algo que, aunque no lo vemos, está presente en nuestras vidas cada vez que usamos un teléfono, un ordenador o incluso una tablet. Nos referimos al rastro digital. Imaginad esto. Estáis caminando por la playa. A medida que avanzáis, dejáis huellas en la arena. Esas huellas son visibles y cualquiera podría seguirlas para saber por dónde habéis pasado. Ahora, el rastro digital funciona de una forma parecida, pero en lugar de dejar huellas de arena, dejamos huellas en Internet y cada vez que navegamos, enviamos un mensaje o compartimos algo. Ahora, ¿qué es exactamente el rastro digital? Bueno, pensad en esto. Es como un diario invisible que se escribe solo. Cada búsqueda que hacéis, cada clic que hacéis en una página en Internet, cada publicación que compartís, todo esto se queda guardado como una pequeña notita en este diario automático. Por ejemplo, al buscar una receta de sopa en Internet, se queda anotada la información de que habéis buscado esto. ¿Y dónde dejamos estas huellas? Pues os voy a dar algunos ejemplos sencillos de dónde se guardan. Primero, en las redes sociales o navegadores, que es el más común. Cada foto que publicamos, cada comentario que hacemos, queda registrado. Incluso, aunque lo borréis, queda registrado que habéis hecho ese comentario. Segundo, en tiendas donde compráis online. Por ejemplo, todo lo que compramos en Amazon, en Google, queda guardado. Seguramente os habrá pasado, en más de una ocasión, que habéis mirado, por ejemplo, para comprar unas deportivas y de repente no paráis de ver anuncios relacionados con deportivas. Esto es rastro digital. Tercero, los correos electrónicos. Aunque el mensaje solo lo vea la persona a la que se lo enviamos, queda registrado que hemos enviado ese mensaje y su contenido. Y cuarto, y no por ello menos importante, el proveedor de telecomunicaciones, que es quien tiene toda la información de lo que hemos realizado durante nuestra navegación, la ubicación que hemos hecho y muchas otras cosas que pueden utilizar para cosas que ni imaginamos. Ahora bien, ¿por qué es importante entender esto? Porque, así como las huellas en la playa, si no somos cuidadosos, alguien podría seguir nuestro rastro digital. En el mejor de los casos, para enviarnos anuncios personalizados, pero en casos mucho más graves, para usar nuestra información sin permiso y con fines que exceden a veces lo que podemos sospechar. Pero tranquilos, porque hay maneras de cuidar nuestro rastro digital. Aquí van unos primeros consejos genéricos que luego se ampliarán en mucho más detalle. Primero, pensad antes de compartir. Todo lo que publiquéis en Internet es como contar un secreto a voces. Una vez que lo dices, queda dicho para siempre. Segundo, utilizar contraseñas fuertes, algo mucho más complicado que un 2-3. Imaginad que es la cerradura de vuestra propia casa. Cuanto más segura, mejor. Tercero, revisar siempre las configuraciones de privacidad. Muchas plataformas permiten decidir quién puede ver lo que comparten. Y cuarto, y el más importante, instala herramientas para borrar tu rastro digital. Esta es la parte de lo que queremos hablar más adelante en este curso. Vamos a hacer un pequeño ejercicio juntos. Haced memoria e intentad recordar lo último que hayáis buscado o compartido en Internet. Párate a pensar unos minutos antes de continuar. Intenta apuntar en un papel qué tipo de rastro creéis que dejasteis. Y más importante, ¿cómo creéis que podríais ocultarlo la próxima vez? Esto te va a ayudar a ir concienciándote y también a familiarizarte con el concepto del rastro digital. El rastro digital no es algo necesariamente malo o siempre inconveniente, pero sí es importante cuidarlo, igual que cuidamos nuestra casa o nuestras pertenencias, porque al final lo que hacemos en Internet deja huella. Como comentamos anteriormente, cuando usamos Internet dejamos pequeñas huellas digitales, incluso sin darnos cuenta. Vamos a explorar las principales formas en las que se genera este rastro digital, explicando qué significa cada una. Tranquilos, lo haremos de forma clara y sencilla.
La primera forma de dejar un rastro digital es a través de la dirección IP. Vamos a pensar que la dirección IP es como la dirección de tu casa. Es única y sirve para que otras personas o servicios sepan dónde enviarte cosas, como cartas o paquetes. En el mundo digital, esa casa se conecta con el mundo a través de distintas puertas o ventanas, como pueden ser tu ordenador, tu teléfono móvil, tu televisor, tu Alexa o cualquier dispositivo conectado al Internet de tu vivienda. Gracias a la dirección IP, la información que pides en Internet, como una página web o un vídeo, puede llegar directamente a tu puerta. Explicándolo de una forma sencilla, la dirección IP es como la dirección de nuestra casa, la que utilizan para enviarnos cartas, por ejemplo, y la que compartimos nosotros para indicar a un amigo cómo llegar hasta nuestra casa. Ahora bien, cada vez que usas tu dirección IP para navegar en Internet, dejas un rastro. Los servidores diremos que son como bibliotecas, donde se almacenan datos. De esta forma, tu IP quedará registrada en la biblioteca de datos de la página que estás visitando. Cuando entras a un sitio web, ellos pueden ver tu dirección IP para saber desde dónde te conectas. Esto les permite enviarte la información que pediste, pero también pueden guardar un registro de tu visita, como si anotaran en un libro tal persona pasó por aquí. Segundo, en tu proveedor de Internet o ISP. Para explicar qué es un proveedor de Internet, pondremos como ejemplos las empresas más conocidas, como pueden ser Movistar, Telmex, Telecom, Claro u otros. Estas empresas son las encargadas de darte servicio de conexión a Internet y son conocedoras de tus movimientos en la red. Ellos son como el cartero que recoge y entrega tus cartas. Siempre saben tu dirección IP, porque son los encargados de asignártela y de llevarte las cartas digitales, como las páginas web o los correos electrónicos. Por eso, el proveedor de Internet puede guardar un historial de los sitios que visitas. Tercero, en los servicios que usas, como Google, las redes sociales, tiendas en línea o plataformas de streaming. Cada vez que accedes a ellos, esos servicios ven tu dirección IP, como si dieras tu dirección a varias tiendas para recibir productos, por ejemplo. A veces, estas empresas comparten esta información con otras, lo que crea un rastro más grande. Cuarto, el sistema DNS, que es como una guía telefónica de Internet. Cuando escribes algo, como por ejemplo www.netflix.com, tu dispositivo consulta en el DNS para traducir ese nombre a una dirección IP. Y aquí también queda registrado desde qué dirección IP hiciste esa consulta. Finalmente, en los anuncios personalizados. Es como si las tiendas por las que pasaste supieran tu dirección y después te enviaran publicidad a tu casa. Los anunciantes usan tu dirección IP para rastrear lo que te interesa y mostrarte anuncios relacionados. Pero ¿por qué importa todo esto? Así como cuidas a quien le das tu dirección física, también es importante proteger tu dirección IP. Si alguien no confiable obtiene esta información, podría intentar enviarte correspondencia no deseada o incluso averiguar más sobre ti, como tu ubicación física. Por ejemplo, os cuento un caso real de uso indebido de las IPs públicas de usuarios. Hace no mucho, Internet sufrió uno de los ataques más grandes de la historia. Y todo comenzó con el uso indebido de las IPs públicas. Este caso, conocido como el ataque de Mirai Botnet, dejó sin acceso a servicios como Twitter, Netflix, Amazon durante horas. ¿Pero qué pasó exactamente? Todo empezó con dispositivos comunes como puede ser una cámara de seguridad, el router de mi casa, todos conectados a Internet utilizando direcciones IP públicas. El problema es que muchos de estos dispositivos tenían configuraciones de seguridad muy débiles o contraseñas fáciles de adivinar. Los hackers se aprovecharon de esto, tomaron el control de millones de dispositivos y convirtieron estos dispositivos en herramientas para un ataque masivo. Con estos dispositivos bajo su control, los atacantes inundaron todos los servidores clave de Internet, con tanto tráfico que lo hicieron colapsar. Este ataque es muy conocido, se conoce DDoS y afectó a millones de personas en todo el mundo. ¿Cuál fue el problema principal? El uso indebido de las IPs públicas de estos dispositivos. Al estar expuestos sin la protección adecuada, se convirtieron en puertas abiertas para los hackers. Esto nos recuerda la importancia de proteger nuestros dispositivos conectados, cambiando las contraseñas predeterminadas y manteniéndolos siempre actualizados.
El caso Mirai nos enseñó que, aunque la tecnología nos facilita la vida, también debemos ser responsables al usarla. La seguridad de nuestras conexiones y dispositivos depende de nosotros. Pero no te preocupes, porque hay maneras de protegerte. Veremos las diferentes formas de proteger tu dirección IP más adelante. Entender qué es tu dirección IP y cómo deja rastros es clave para navegar en Internet de manera segura. Así que, recuerda, protege tu dirección, tanto en el mundo físico como en el digital. El siguiente elemento que deja un rastro digital es la información del navegador, también conocida como User Agent. Esto incluye datos sobre el navegador que utilizas, como si estás en Google Chrome, Safari, Firefox y también qué sistema operativo de tu dispositivo tienes, ya sea un teléfono, una tablet, un ordenador, etc. Por ejemplo, cuando visitas una página web, el navegador le dice al servidor: «Hola, soy Google Chrome y estoy funcionando en un iPhone». Esto ayuda a que la página se adapte mejor al teléfono móvil, pero también genera un registro de tu dispositivo. También hay formas de ocultar el User Agent, que veremos más adelante. Ahora vamos a ver el tercer rastro que dejamos en Internet. Es algo que seguro has visto y que cada vez que entras en un sitio web aparece: las famosas cookies. Y no, con esto no te están regalando galletas. Las cookies son como pequeñas notas o etiquetas que los sitios web dejan en tu computadora o teléfono cuando los visitas. Estas notas ayudan al sitio web a recordar cosas sobre ti, para que tu experiencia sea más fácil y personalizada. Lo voy a explicar de una forma diferente, con un ejemplo muy sencillo. Imagina que cada mañana vas a desayunar a la misma cafetería y que el camarero tiene notas sobre los diferentes clientes. Por ejemplo, en tu caso tiene dos notas. Una nota es: toma café con leche sin lactosa, y la segunda: siempre paga con tarjeta. La próxima vez que vayas a la cafetería a desayunar, el camarero no te preguntará cómo quieres el café, porque ya tiene el papelito donde le indica que lo quiere sin lactosa. Directamente te va a ofrecer un café de esta forma. Del mismo modo, cuando pidas la cuenta, acudirá directamente con el datáfono para cobrarte con la tarjeta. ¿Por qué? Porque en su nota aparece que siempre pagas con tarjeta. En Internet, las cookies hacen exactamente lo mismo. Recuerdan tus preferencias para que el sitio funcione mejor. Hay varios tipos de cookies: de sesión, persistentes y de personalización. Aquí te voy a explicar un poco para que entiendas un poco mejor cómo funcionan, aunque este problema no es el principal, ya que lo más probable es que tiendan a desaparecer. Aún así, son conceptos que te ayudarán a comprender mejor cómo funciona Internet, así que te lo voy a contar igualmente. Primero, están las cookies de sesión. Estas recuerdan lo que haces mientras estás en un sitio web, pero se borran cuando cierras el navegador. Por ejemplo, imagínate que estás comprando en Amazon y agregas un libro a tu carrito. Las cookies recuerdan que ese libro está ahí, para que cuando termines tu compra lo veas en la lista. Luego tenemos las cookies persistentes. Estas no desaparecen cuando cierras el navegador. Pueden durar días, meses o incluso años. Por ejemplo, Netflix utiliza cookies para recordar tus preferencias de idioma, qué episodios viste, etc. De esta forma, cuando vuelvas a Netflix, él casi siempre va a recordar qué es lo que debe mostrarte. Por último, tenemos las cookies de personalización, que adaptan las páginas web a tus gustos. Por ejemplo, un sitio de noticias puede mostrar artículos sobre deportes si una cookie detecta que siempre lees sobre fútbol. Y finalmente, están las cookies de seguimiento o publicidad. Estas son las que permiten que te sigan de un sitio a otro. Por ejemplo, si buscas zapatillas deportivas en el buscador de Google, después ves anuncios de zapatillas en Facebook o YouTube. Esto sucede porque las cookies se están compartiendo y comparten información entre diferentes páginas. En resumen, las cookies son como notas digitales que los sitios web usan para recordar cosas sobre ti, como tu carrito de compras o tu idioma preferido. Pero entonces, ¿son peligrosas las cookies? Abordaremos esta reflexión con un ejemplo de un uso indebido de esta información recopilada. Vamos a utilizar el caso de Cambridge Analytica. Es uno de los ejemplos más claros de cómo se pueden usar los datos personales recopilados vía cookies y, en este caso, fueron utilizados para manipular la opinión pública. Todo comenzó cuando esta empresa obtuvo información de millones de usuarios de Facebook, muchas veces sin su consentimiento. Además, utilizaron herramientas como cookies y rastreo para recolectar aún más datos.
como qué páginas visitaban, sus intereses y cómo interactuaban en Internet. Con esta información, Cambridge Analytica creó perfiles psicológicos muy detallados de las personas. Estos perfiles les permitieron entender cómo piensan, qué temen y qué los motiva. Luego utilizaron esta información para enviarles anuncios políticos personalizados. Por ejemplo, trabajaron en la campaña presidencial de Donald Trump en 2016. Identificaron votantes indecisos en estados clave y les enviaron mensajes diseñados para tocar emociones como el miedo o la ira y convencerlos de votar a favor de Trump. Algo similar ocurrió en el referéndum del Brexit, en el Reino Unido, donde los anunciantes utilizaron y jugaron mucho con las preocupaciones sobre la inmigración y la soberanía. Estos casos nos muestran cómo nuestros datos personales obtenidos mediante cookies pueden utilizarse para influir en decisiones importantes. También esto generó un debate global sobre la privacidad en Internet y la necesidad de regular mejor el uso de nuestra información. Ya habéis visto cómo algo tan inocente y sencillo como las cookies, usado de manera inteligente por terceros, puede tener un impacto masivo en la política y geopolítica. Imaginaros lo que podrían hacer las entidades poderosas como Google o la Administración americana con los datos que guardan sobre ti. Recuerda, proteger tu información en línea no es solo cuestión de privacidad, sino también de libertad. Un cuarto caso de rastro digital es el del historial de referencia, o también conocido como referer. Cuando haces clic en un enlace, este te lleva a otra página y esta puede saber desde dónde vienes. Por ejemplo, si vienes de un artículo de un blog y haces clic en un enlace hacia una tienda, esa tienda puede saber que llegaste desde ese blog. Es como si alguien dijera: hola, vengo de la casa de tu vecino. Se comparte información sobre tu último paso en la navegación. Google, por ejemplo, enfrentó críticas muy grandes por cómo exponía los términos de búsqueda de los usuarios a los sitios web que visitaban. Por ejemplo, cada vez que alguien hacía una búsqueda en Google y hacía clic en un enlace, el sitio de destino recibía información referer, concretamente las palabras exactas que el usuario había buscado, lo que revelaba información personal o sensible, como problemas médicos o legales. Los sitios web usaban esta información para rastrear y perfilar a los usuarios sin su consentimiento. Ante las críticas, Google implementó un cifrado de búsquedas con HTTPS para proteger estos datos y evitar que los sitios recibieran términos de búsqueda muy privados. Este caso mostró cómo una herramienta técnica como el referer puede convertirse en un riesgo para la privacidad, porque es esencial que las empresas protejan mejor la información de los usuarios. Esta crisis se solventó mediante el protocolo HTTPS. Ahora pasaremos a explicar en qué consiste este protocolo. Es un protocolo de conexión, siendo nuestro quinto ejemplo de rastro digital, el protocolo de conexión. Este puede ser HTTPS, como decíamos, o el HTTP. Comenzaremos explicando qué es un protocolo de Internet. Es un conjunto de reglas y estándares que permiten que los dispositivos conectados a una red, como ordenadores, teléfonos o servidores, puedan comunicarse entre sí de manera eficiente. Es como un lenguaje común que todos los dispositivos entienden, para poder intercambiar información. El protocolo HTTP y el HTTPS se usan para acceder a páginas web. En otras palabras, son las reglas que hacen posible que accedas a páginas web desde tu ordenador o teléfono. El HTTP es como un cartero que entrega las páginas que pides, mientras que el HTTPS agrega una capa de seguridad cifrada. Cuando utilizas el protocolo HTTP, toda la información que envías y recibes, como contraseñas o datos personales, puede ser leída por terceros, si interceptan la conexión. Es como enviar una carta sin sobre. Cualquiera en el camino, hasta que esta carta se reciba, puede leerla. El sexto ejemplo de rastro digital que vamos a ver es la información de la red. Esto incluye cosas como tu MAC address, que es un identificador único en tu dispositivo, ya sea tu teléfono, tu ordenador, un gateway, etc. Es como la puerta que usas para acceder a Internet. Además, está la configuración del DNS o sistema de nombres de dominio. Este sistema traduce nombres fáciles de recordar, como Netflix, en direcciones IP que las computadoras entienden. Es como una guía telefónica de nombres y direcciones IP. Finalmente,
está la geolocalización. La geolocalización es aproximada. Aunque no uses el GPS, tu dirección IP puede dar pistas sobre la ubicación general de tu conexión, como la ciudad o región en la que te encuentras. Es como si alguien supiera que estás en un barrio, aunque no la calle exacta. Con los teléfonos, incluso cuando tienes desconectada tu geolocalización del móvil, el operador de telecomunicaciones puede saber el punto casi exacto de dónde te encuentras. Y esto lo hacen gracias a las diferentes antenas que utilizan para triangular tu ubicación. Esto puede usarse para ofrecerte contenido local, lo cual no parece un gran problema, pero también es parte del rastro que dejamos al conectarnos. Y por eso, como sabéis, muchas veces la policía lo utiliza para localizar a las personas cuando cometieron delitos, etc. Os cuento un ejemplo real de cómo la geolocalización puede ser importante, mucho más importante de lo que pensamos. Una plataforma de fitness llamada Strava estuvo en el centro de un escándalo global relacionado con el uso indebido de la geolocalización. Strava, conocida por rastrear actividades como correr, andar en bicicleta, publicó un mapa de calor global que mostraba las rutas más populares utilizadas por sus usuarios en todo el mundo. El problema surgió cuando se descubrió que este mapa revelaba ubicaciones sensibles, como por ejemplo bases militares secretas en países como Siria y Afganistán. El mapa mostraba las rutas de los soldados que usaban la aplicación para registrar sus ejercicios físicos en bases remotas. Esto permitió delinear claramente los perímetros de instalaciones militares y exponer patrones de movimiento de las tropas. Aunque los datos eran aproximados, fueron suficientes para comprometer la seguridad de estas ubicaciones. Imagina el riesgo. Estos datos podrían ser explotados por grupos hostiles o utilizados para planificar ataques. Además, muchos de los usuarios no sabían que sus datos de actividad estaban siendo compartidos, lo que subraya la importancia de revisar las configuraciones de privacidad. Recordad, nunca subestiméis el impacto de compartir datos, incluso aproximados. Ahora ya sabemos qué huellas digitales vamos dejando, desde la dirección IP hasta las cookies y la geolocalización. Entender esto nos ayuda a tomar decisiones más conscientes sobre cómo proteger nuestra privacidad en Internet y, sobre todo, a motivarnos para aprender cómo protegernos, cosa que veremos más adelante. En un mundo donde la privacidad es cada vez más escasa, ¿sabes realmente quién tiene acceso a tus datos? Pero más importante, ¿sabes qué se podría inferir con esos datos y para qué podrían usarlos realmente en un futuro? Presentamos nuestros móviles seguros con Graphene OS, diseñados para devolverte el control total de tu información personal, para que puedas navegar, usar la IA y transaccionar sin riesgos presentes y futuros contra tu seguridad y libertad. Complementa tu seguridad con ordenadores privados equipados con Linux o inteligencia artificial controlada por ti, que proporcionan un entorno libre de riesgos, pero a la vez son sencillos de manejar. Nuestros planes incluyen horas de soporte para minimizar tu frustración y tener una transición fluida a estos nuevos entornos privados, porque tu privacidad no es negociable, es tu derecho y es una inversión en tu libertad de futuro. Entra en harmonyprivacy.com y recupera tu libertad.